Buenos días, hermanos, hermanas y amigos que nos ven y escuchan a través del canal oficial en YouTube de nuestra congregación La Divina Trinidad. Es un gran gozo y bendición para mí el estar en contacto con ustedes nuevamente, aunque sea de manera virtual, para tener la oportunidad de seguir aprendiendo juntos de la bendita palabra de Dios, en esta ocasión con nuestra escuela dominical. Les comparto con alegría que a pesar de que algunos de nuestros hermanos han sido tocados por alguna enfermedad en estas últimas semanas, han ido mejorando gracias a la infinita misericordia y grande amor de nuestro Dios, por lo que los invito a que sigamos unánimes en oración, pidiéndole al Señor que obre misericordia en ellos y en los que no hemos sido tocados por algún mal. La última ocasión que tuve la bendición de compartir el estudio de escuela dominical, les decía que estábamos terminando el estudio del primer libro de la vida del apóstol Pablo y sus cartas, donde nos centramos durante todas esas semanas, principalmente en la carta a los Gálatas. El día de hoy, con la ayuda de Dios, estaremos comenzando con el estudio del segundo de 3 libros que nos hablan precisamente de la vida del apóstol Pablo y sus cartas, analizando durante todo el desarrollo de este segundo libro, especialmente las 2 cartas que escribió a los tesalonicenses. No obstante lo que acabo de mencionar, en este día no hablaremos de lo que nos dice esas cartas a los tesalonicenses, sino que hablaremos de 3 aspectos básicamente. En primer lugar, recordaremos algo de lo que vimos cuando estuvimos estudiando el libro de los Hechos, acerca del proyecto unido entre las iglesias de Jerusalén y Antioquía que encontramos en la Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos capítulo 15, versículos 22 al 35, que doy solo como referencia. En segundo lugar, les daré una síntesis del segundo viaje misionero conforme a lo que se establece en la Santa Biblia, en el mismo libro de los Hechos, del capítulo 16, versículo 11, al capítulo 18, versículo 17. En tercer lugar, veremos lo que el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 3, versículos del 14 al 18, acerca de las cartas que escribió Pablo. Antes de entrar en materia, hermanos, les pido que inclinemos nuestro rostro y cerrando nuestros ojos, hagamos una oración para pedirle al Padre por nuestros hermanos que estén pasando por alguna tribulación, por cada uno de nosotros, y que su Espíritu Santo sea nuestra guía para entender y aprender lo que Dios quiere que conozcamos de su hermosa palabra en este día. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, estamos, Señor, aquí inclinados, humillándonos delante de tu presencia, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, para pedirte, Señor, y más bien primero, Señor, para agradecerte por la vida que nos das, por este día maravilloso que tú has permitido que abramos nuestros ojos nuevamente, Señor, y todo lo que hemos hecho hasta este momento. Agradeciéndote, bendito Padre, que nos des la oportunidad, Señor, de compartir tu hermosa palabra en este día, en esta escuela dominical. Pidiéndote, bendito Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están pasando por una enfermedad, por una tribulación, que tú seas con ellos, Señor. Que tú permitas que todos tus hijos estemos unánimes en oración, pidiéndote por cada uno de ellos, Señor, que tú los saques adelante. Te doy gracias, Señor, por la mejoría que se ha presentado en algunos de ellos y pidiéndote, Señor, que tú tengas misericordia y que tú los sanes por completo. Y que tú nos cuides, Señor, a todos tus demás hijos, que no hemos padecido algún mal, para que esto no ocurra en nuestras vidas, si es que así es tu perfecta voluntad. Te pido en esta ocasión, Señor, que tu Espíritu Santo, bendito Padre, sea el que nos guíe, que tú permitas que yo mengüe, Señor, para que
tú crezcas, bendito Padre, que tú seas el que hable a tu iglesia en este día, mostrándonos lo que tú quieres y esperas que nosotros aprendamos de ti el día de hoy. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que siempre nos escuchas, que estás con nosotros en todo momento, que tú te agradas, Señor, de que nosotros abramos nuestros labios, Señor, para agradecerte y pedirte todas las cosas, Señor. Sabiendo, bendito Padre, que tú inclinas tu oído amoroso para escuchar lo que cada uno de nosotros te pide, sabiendo que esto ocurre gracias a la intervención de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, por quien te hemos pedido y te agradecemos todo esto. Amén y amén. Ahora los invito a escuchar y entonar una hermosa alabanza que nos permite entrar en comunión con nuestro Señor, preparándonos para recibir su maravillosa palabra. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Desde tiempos antiguos cumpliste su plan, Cordero perfecto, tomaste mi lugar, nombre precioso, en ti hay salvación. Hijo del Altísimo, la rosa de
allí se ancló mi fe. Santo ser del cielo, eterno y siempre fiel. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postra. Ante tu nombre todo se postra. Ante tu nombre todo se postrará. Antes de iniciar con el desarrollo de los 3 puntos que mencioné anteriormente, quisiera compartirles 5 objetivos que se pretenden cumplir a lo largo de esta y las siguientes semanas al desarrollar las lecciones de este segundo libro. La primera, relatar los acontecimientos más importantes del segundo viaje misionero de Pablo, nombrar especialmente las 5 ciudades principales donde desarrolló su ministerio y las provincias romanas en las que estaban ubicadas. Nombrar las 2 cartas que Pablo escribió durante su segundo viaje y explicar cómo algunos pasajes de estas cartas nos ayudan a entender este periodo de la vida y el ministerio de Pablo y lo que predicó en Tesalónica. Identificar, en tercer punto, las cartas que Pablo escribió después a las iglesias que fundó en el segundo viaje misionero y explicar cómo parte de estas cartas nos dan a conocer acontecimientos, lugares y personas relacionados con su segundo viaje. Conocer, en cuarto lugar, a los compañeros de Pablo en su segundo viaje misionero y describir sus movimientos y su ministerio durante el viaje. Como quinto y último objetivo, mencionar las cartas que Pablo escribió al final de su vida a uno de sus compañeros del segundo viaje e ilustrar cómo éstas nos proporcionan mucha información, no solo referente a este compañero, sino también sobre los métodos que usó Pablo al preparar gente para un ministerio en el servicio del Señor y podamos nosotros seguir su ejemplo. Recordemos, hermanos, que el libro 1 terminó con un momento de gran triunfo para Pablo y Bernabé en el importante concilio de la iglesia que nos relata el libro de los Hechos en su capítulo 15. En este concilio, los demás apóstoles y líderes de la iglesia de la ciudad de Jerusalén habían dado su total apoyo a Pablo y a Bernabé en su ministerio entre los hermanos que no eran judíos, sino gentiles. La iglesia de Jerusalén escogió a 2 delegados para entregar oficialmente estas buenas noticias a sus hermanos no judíos. Uno de estos delegados se llamaba Judas, no el Iscariote, y el otro delegado era el hombre que pronto se uniría a Pablo en su segundo viaje misionero desde Antioquía, cuyo nombre era Silas. La iglesia de Jerusalén también mandó una carta con sus delegados. De este modo, Pablo y Bernabé se fueron felices de Jerusalén, acompañados por los 2 delegados cuando llegaron a Antioquía. Los delegados entregaron la carta de aliento a la iglesia allí. Al leerla, estos se regocijaron. Es importante recordar que originalmente Silas vino de la iglesia que lo mandó como su delegado, es decir, la iglesia de Jerusalén. Por eso, al igual que Pablo, evidentemente no era un gentil en cuanto a su nacionalidad,
sino un judío. Podemos mencionar 4 ejemplos de acontecimientos buenos que se produjeron como resultado de la unión que se formó entre las iglesias de Jerusalén y Antioquía de Siria. Llevó mucha felicidad a los cristianos, como quedó asentado en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 31. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Hizo que fuera muy fácil que los miembros de una congregación visitaran otra iglesia e inmediatamente se sintieran como en su casa, tal como Silas y su colega de Antioquía. Permitió que fuera sencillo desarrollar un proyecto unido para el Señor, tal como lo hicieron cuando Silas de Jerusalén se unió a Pablo de Antioquía en el segundo viaje misionero a Europa. Hizo posible que las iglesias se animaran y se ayudaran mutuamente, en vez de competir entre ellas, tal como ocurrió con esta carta. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo visitó las provincias romanas de Macedonia, que quedaba más al norte, y la de Acaya, que quedaba más al sur. En este segundo viaje, Pablo visitó 5 ciudades principales. Primero, Filipos, como se detalla en Hechos 16:12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Después visitó Tesalónica, como se establece en Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. La tercera ciudad importante a la que fue Pablo es Berea, como se hace constar en Hechos capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. La cuarta ciudad importante visitada fue Atenas, como se menciona en Hechos 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. La quinta y última ciudad importante visitada en su segundo viaje misionero fue Corinto, como nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. En la provincia del norte, llamada Macedonia, Pablo visitó las ciudades de Filipos, Tesalónica y Berea. Y en la provincia del sur, llamada Acaya, visitó las ciudades de Atenas y Corinto. En estas 5 ciudades le sucedieron a Pablo muchos hechos emocionantes. Por el momento, vamos a comentar solo uno ocurrido en cada ciudad. En Filipos se presentó un terremoto, como nos dice el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En la ciudad de Tesalónica, una turba ataca la casa de Jasón, como señala el libro de los Hechos 17, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba,
alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. En la ciudad de Berea realizaron estudios bíblicos en grupo, como consta en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En la ciudad de Atenas se efectuó una invitación a predicar en el Areópago, Consejo Municipal. Hechos 17, versículo 19 nos habla de esto. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Finalmente, en la ciudad de Corinto, Pablo tuvo una visión de Jesús. Este hecho quedó registrado en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Ahora, hermanos, vamos a desarrollar la tercera parte del estudio del día de hoy para descubrir lo que el apóstol Pedro nos dice acerca de las cartas que escribió Pablo, basados en su segunda carta, capítulo 3, versículos 14 al 18. En este mundo en el cual usted y yo vivimos, estimado hermano, no predomina la justicia. Parece que ésta no se siente como en casa en esta tierra. Pero la justicia habitará en la nueva tierra y en los nuevos cielos. En su obra Hamlet, Shakespeare describió su época diciendo que los tiempos estaban como descoyuntados, dislocados, y tenía razón. Perdón. Pero nos alegramos de que habrá otro mundo, un nuevo cielo y una nueva tierra, y constituirá una gratísima experiencia vivir en una tierra caracterizada por la justicia. Estos versículos que vamos a analizar de la segunda carta de Pedro inician la considerada sexta gran división de esta carta, y que puede titularse una amonestación para los creyentes. Leamos ahora el versículo 14 de este tercer capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. O sea que, mientras permanecemos a la espera de esos acontecimientos, sabiendo que la tierra y todas sus acciones y logros llegarán a su fin, tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene aquí en la tierra y hoy una vida de santidad, viviendo dedicados a agradar a Dios. Porque, hermanos, después de todo, ¿qué le da sentido a la vida aquí en la tierra? ¿Cuáles son sus objetivos, hermano? ¿Es usted un cristiano que produce buenos frutos y cuya vida se orienta hacia una meta que merece la pena? Alguien podría responder diciendo: yo quiero sacar adelante a mi familia y ese es un objetivo loable. Otro podría concretar aún más diciendo: quiero lograr calidad de vida para mi familia y educar adecuadamente a mis hijos, la cual es también una meta loable. Y aunque estas metas son valiosas, aún pregunto, hermanos, ¿cuál es realmente el objetivo de su vida? ¿Es vivir para Dios? Si usted vive para Dios, todas estas otras metas que hemos mencionado serán alcanzadas con la ayuda de Dios. En el versículo 15
de este capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro, él continuó diciendo: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí destacamos la frase: la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es decir, que su paciencia al demorar su regreso está proveyendo una oportunidad para que los seres humanos se salven. Nuestra espera paciente es como un ajuste mental a la situación mundial actual. No tenemos que alarmarnos porque Dios ocupa su lugar en el cielo. Las cosas no van bien en el mundo, pero Él las va a enderezar algún día. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento, y el apóstol Pedro nos recordó que el apóstol Pablo también escribió sobre este tema. En el versículo 16 continuó diciendo Pedro, hablando del apóstol Pablo: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro dijo que lo que el apóstol Pablo había escrito era Sagrada Escritura, y dijo que Pablo escribió acerca de la verdad en profundidad. Sin duda alguna lo hizo, y en mi opinión, Pedro también lo hizo así en esta epístola a la que estamos haciendo referencia. En el versículo 17 de este capítulo 3, el apóstol Pedro dijo: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Aquí hay algo que tenemos que saber. No debemos ser creyentes perezosos que no aprendan la palabra de Dios. En este aprendizaje no hay engaños ni atajos, ni tampoco tiene cabida programas para cambiar o revolucionar su vida. No hay un camino fácil para lograr ese objetivo. Tenemos que estudiar la totalidad de la palabra de Dios y no limitarnos a leerla superficialmente, escogiendo unos pocos versículos de diversos pasajes del texto. Querido hermano, hermana, si usted tiene un conocimiento completo y exhaustivo de la Biblia y lo aplica a su vida, será un cristiano firme y constante que no se deja arrastrar por cualquier tendencia que surge. En este versículo, el apóstol Pedro nos invita a que estemos alertas y en guardia para no caer de nuestra firmeza, arrastrados por los malvados o injustos, guardándonos de estas cosas. La palabra característica usada por Pedro a través de toda esta carta fue conocimiento. El resumen de toda esta segunda carta fue expresado en el mandamiento de este versículo final, el versículo 18 del capítulo 3 que leemos a continuación. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí se presentó la necesidad de conocer al Señor y Salvador Jesucristo como una prioridad. El verdadero conocimiento no consiste en alguna información esotérica, es decir, oculta o reservada, de una forma o fórmula, de un rito o ritual. Tampoco se trata de algún orden secreto o contraseña, como los gnósticos afirman. El verdadero conocimiento es conocer a nuestro Señor Jesucristo tal como fue revelado al hombre en la palabra de Dios.
Este es, pues, el secreto de la vida y de la vida cristiana, como dijo Jesús mismo en su oración al Padre en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Observemos la forma en que Pedro usó el nombre Nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el versículo 18 que leímos anteriormente. Cuán hermoso había llegado a ser el Señor Jesús para este viejo y rudo pescador. Como dijo un destacado estudioso de la Biblia, Él le obedeció como Señor, le amó como Salvador, le admiró como el ser humano más importante y le adoró como Cristo, el poderoso y ungido Hijo de Dios. El apóstol Pedro concluyó entonces su carta de despedida con un salmo de alabanza diciendo: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Solo me resta expresar, hermanos, el deseo de que usted y yo podamos conocer verdaderamente al Señor y Salvador Jesucristo. Solo al pasar tiempo con Él en compañerismo podemos crecer en el conocimiento de su persona y ver cuán hermoso es. Eras el verbo en el principio, uno con el Padre soy. La creación muestra tu gloria, revelada en ti, Jesús. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre
Oremos al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra del día de hoy, por seguirnos mostrando, Señor, a través del escrutinio de la misma, la vida de Pablo, así, Señor, como en esta ocasión también, lo que escribió el apóstol Pedro sobre él. Yo te doy gracias, Señor, por el conocimiento que tú día con día nos das, pidiéndote, Señor, que tú hayas permitido que mis hermanos, bendito Dios, hayan recibido esta palabra desde el fondo de su corazón, que tú nos hayas dado la sabiduría y entendimiento para poder apreciarla, bendito Padre, y seguir aprendiendo cada día más, Señor, de lo que tú nos dejas conocer, de tu hermosísima palabra. Te pido, bendito Dios, nuevamente por mis hermanos, Señor, que están atravesando por una enfermedad, bendito Dios, que puede resultar mortal para muchos, bendito Dios, pero nosotros depositamos nuestra confianza en ti, bendito Padre, a través de la oración, Señor, rogándote, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, que tú, Señor, los puedas sanar por completo y que ellos sean un testimonio firme y fiel de lo que tú haces en quienes depositamos toda nuestra confianza en ti. Yo te agradezco, Señor, por la vida que nos das, por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros. Te pido, amado Padre, que tú nos sigas llevando por camino de bien, que nosotros, Señor, podamos dejar a un lado las ofensas que nos dan quienes nos consideran sus enemigos, que nosotros podamos amarlos, Señor, conforme a lo que nos muestra tu palabra. Sabemos, bendito Padre, que cada día, bendito Dios, debemos seguir, procurar, siendo más como tu Hijo amado, como nuestro Señor Jesucristo, con ese ejemplo que Él nos dejó en su paso terrenal por este mundo. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido de escudriñar tu bendita palabra. Te doy gracias, bendito Dios, por todo esto, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que dio su vida por nosotros en esa cruz del Calvario, sin nosotros merecerlo. Damos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno e incomparable de Dios el Padre y la comunión con su Santo y bendito Espíritu sea con nosotros hoy y siempre. Amén. Los invito como siempre a suscribirse a nuestro canal oficial en YouTube, así como seguirnos en nuestra página de Facebook, donde estaremos publicando todas las escuelas dominicales, las prédicas y estudios que estemos subiendo a través de este canal de YouTube. Bendiciones, hasta la próxima.